Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un momento una escena súper cotidiana. Uno está atrapado en un atasco a las 7 de la tarde, lloviendo a cántaros, agotado después de una jornada de trabajo interminable. Buf, la típica situación en la que uno solo quiere desaparecer, claro. Exacto. Pues de repente llega alguien y dice que ese momento exacto, con toda su frustración, su ruido, lo vulgar que parece, no es un obstáculo para la vida espiritual. Sino el escenario principal. Tal cual. El escenario donde se juega todo. Suena casi absurdo, ¿verdad? Pues hoy nos metemos de lleno en un análisis a fondo de un texto que defiende exactamente eso. Vamos a adentrarnos en las páginas de un librito de apariencia humilde, pero con un alcance inmenso. Se titula ¿Qué es Camino Anima Mundi? Y fíjate que el objetivo de esta charla de hoy no es hacer un resumen frío, un índice de contenido sin más. Claro, ¿no vamos a leer la contraportada? Eso es. Queremos capturar el pulso, el espíritu de una propuesta cristiana que es radicalmente encarnada. A ver, toda comunidad viva, si no quiere diluirse con el tiempo, necesita nombrar su centro de gravedad. Poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Y este librito no es una recopilación de poemas bonitos ni prácticas para sentirse bien un rato. Toma muchísima distancia de esas espiritualidades modernas, un poco difusas, que te hablan de energías o cosas así, pero sin un norte. Sí, sin aterrizar. Claro, esto es un mapa pedagógico, simbólico y comunitario, diseñado estrictamente para vivir en la realidad cotidiana desde una raíz cristiana. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque plantea un cambio de paradigma total. O sea, ¿qué significa realmente vivir una espiritualidad donde la carne, el cansancio o el mundo no son un error del sistema? Pues a ver, la clave de bóveda de todo esto está en el prólogo del Evangelio de Juan. Esa frase de «y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Palabras mayores. Claro, pero es que en Camino Anima Mundi esto no es una fórmula doctrinal para memorizar. Es la clave existencial. O sea, si Dios mismo asumió un cuerpo que sudaba, el cansancio, el paso del tiempo, el conflicto, entonces la salvación no puede ser bajo ningún concepto huir de esas cosas. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Porque, siendo honesto, hoy en día cuando alguien busca espiritualidad, lo que busca es darle al botón de pausa. Totalmente. Un billete de huida. Sí, un billete para fugarse de la ansiedad, del dolor de espalda, del jefe que es insoportable. Como si la paz fuera salir de la sala del cine para no ver el drama. Visión evasiva. A ver, no niega que el silencio o un retiro sean vitales, ojo. Claro, no es que esté en contra de sentarse a rezar en silencio. Exacto. Pero entiende que ese retiro tiene que servir para volver al mundo de forma más encarnada. La propuesta es encontrar a Dios en medio del drama. Una paz curtida en el barro, por así decirlo. Pero claro, si la propuesta es quedarse en el atasco de tráfico, en la oficina gris o, no sé, frente a una pila de platos sucios, surge una duda inevitable. ¿Cómo no volverse un cínico? Exacto. Porque a veces fregar los platos es un asco y uno está agotado. Tiene que haber una forma distinta de mirar todo eso para que no te aplaste. Y aquí es donde el librito introduce un concepto vital. Presenta el mundo como un lugar teofánico. Frena ahí en seco, por favor. Teofánico suena a clase de teología en la universidad. Vamos a traducirlo. Tienes toda la razón. Perdona. A ver, viene del griego y significa manifestación de Dios. ¿Vale? Decir que el mundo es un lugar teofánico significa que lo cotidiano no es una superficie material aburrida o una cárcel. Es el escenario donde Dios habla hoy. O sea que una cocina o el asfalto de la calle pueden ser ese escenario. Sí. Una tarde de puro agotamiento, un duelo o comer juntos en una mesa de madera. Esos son los lugares exactos donde Dios consuela, sostiene o incluso hiere el orgullo para curarlo. Como decía San Pablo, ¿no? Si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Tal cual. Todo puede ser materia de revelación si aprendemos a leerlo a la luz del Logos. No es una moralina añadida. Claro, no es ponerle una sonrisa falsa al hecho de fregar los platos y fingir que es súper místico. Que va, para nada. Es descubrir la estructura profunda de la realidad. Pero vuelvo a mi escepticismo, ¿eh? Para ver esa teofanía hace falta una lente especial. Si uno ve la vida plana o lee la Biblia como si fuera un libro de historia antiguo, pues todo se queda en nada.
Por eso el texto introduce una forma de leer la escritura muy concreta, una lectura cristocéntrica, simbólica y tipológica. A ver, explícanos eso de simbólica. Pues que la Biblia no es un texto muerto, es un mapa vivo del alma. Y el símbolo es el puente. O sea, si la Biblia te habla de un pozo en el desierto, no te está dando una clase de geografía antigua. Te está hablando de otra cosa. Claro, un pozo habla de la sed humana, del deseo, del encuentro con el otro. O el propio desierto, que es cuando a uno le quitan las seguridades, ¿no? Exactamente. O Babilonia. No es solo un imperio que cayó. Babilonia es esa dispersión del alma que sentimos hoy cuando, no sé, uno se pierde haciendo scroll infinito en el móvil. Madre mía, qué ejemplo tan real. O sea que el drama antiguo ocurre hoy en nuestra propia carne. Por eso este camino dialoga tanto con el cine o la literatura, supongo. Claro, porque la verdad del logos deja semillas en toda la cultura. Pero a ver, me salta una alarma aquí. Si todo es tan simbólico y dialogamos con mitos, ¿no corremos el riesgo de caer en un batido espiritual donde todo vale? El famoso sincretismo. Sí, esa idea de que Cristo es un mito más, todo es la misma energía y al final no hay un centro. Esa es la gran objeción. Y el librito es tajante. Marca una frontera innegociable. Menos mal. Sí, Camino Anima Mundi no es una espiritualidad genérica. Su centro absoluto e inequívoco es Jesucristo. Él es el Logos encarnado, el criterio hermenéutico que lo ordena todo. Vale, traduzcamos otra vez. Criterio hermenéutico es como el filtro definitivo, como un anillo decodificador de símbolos. Me encanta esa analogía, el anillo decodificador. El símbolo sirve al Evangelio, no al revés. Él es la medida. Desde su vida, muerte y resurrección juzgamos nuestras ideas falsas de Dios. Marca una diferencia abismal. Y esto me lleva a otra cosa que plantea el texto, sobre cómo vemos nuestro propio yo. Porque hoy se vende mucho la idea de disolver el ego, Uf, sí, muchísimo. convertirse en una gotita de agua en el océano cósmico, borrar la personalidad. Pero aquí la propuesta es que la persona no se disuelve. Es que para la visión cristiana de este camino, el problema no es tener rostro o historia. El problema es que ese rostro esté capturado por el palaios. El palaios, el hombre viejo que decía San Pablo. Exacto. Ese es el ego defensivo, la máscara que nos ponemos por miedo, por necesidad de control. El objetivo aquí no es aniquilar a la persona, sino descentrarla de ese falso yo para que nazca una identidad madura y libre. Lo que el texto llama el kainos, el hombre nuevo. Eso es. Para ponerlo en algo terrenal, el palaios es esa voz que te sale de dentro y muerde cuando alguien se cuela en la fila del súper. Totalmente. O el que se ofende si no le dan las gracias. ¿Ya? Entonces hay que mirar nuestra propia sombra, ver esos demonios de ansiedad u orgullo, pero no para quedarnos mirándonos el ombligo en un psicoanálisis eterno, Ni para machacarse con la culpa. Claro. sino para integrar esa herida y llevarla a la cruz. Lo has resumido perfecto. Es integrar la psicología, pero abriéndola a la redención. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sostiene esto una persona normal un martes por la mañana cuando suena el despertador? Esa es la prueba de fuego. ¿Qué herramientas da el texto? Pues propone un cuaternario en inseparable. 4 pilares que tienen que darse a la vez: oración, canto, estudio y servicio. Vale, si me permites, voy a intentar cambiar la típica analogía de las 4 patas de una mesa por algo más orgánico. A ver, sorpréndeme. Pensemos en el sistema cardiovascular. La oración es el oxígeno. El estudio sería el sistema nervioso, que da dirección y sentido a todo para que no sean espasmos locos. Qué bueno. El canto es el latido del corazón, que hace que la palabra baje al cuerpo. Y el servicio son los músculos, el movimiento real en el mundo. Me parece una analogía buenísima. Porque fíjate, si cortas el servicio te quedas paralizado en la cama. Tienes los pulmones llenos de aire por la oración, pero no te mueves, te vuelves pura cabeza. Un gigante intelectual y un enano a la hora de amar. Tal cual. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos del librito, la teología del rostro. Uy, esto suena importante. Lo es. El servicio no es un añadido ético para ser buena persona. El prójimo, sobre todo el frágil o ese prójimo que nos resulta insoportable, es un lugar teológico. O sea, donde te la juegas. Exacto. El rostro del otro es el territorio exacto donde se verifica tu relación con Dios. Claro, es un detector de mentiras espiritual.
Porque alguien puede rezar 5 horas, saberse la Biblia de memoria, pero si luego es un arrogante o trata de patadas a un camarero, hay algo falso ahí. El texto advierte muchísimo sobre esto. Si la espiritualidad te hace más duro, es un ídolo. La comunidad es, literalmente, un taller para aprender a tratar rostros humanos. Un taller de rostros. Pero claro, ese taller no está lleno de santos iluminados, ¿no? Que va, está lleno de gente con grietas, en pleno proceso. Y por eso el texto define a los que integran Camino Anima Mundi de una forma muy específica. Los llama viandante. Qué gran palabra, viandante. Quita un montón de presión. No te exigen ser un santo intachable de museo desde el día 1. Es que un viandante es alguien que asume con mucha paz que no está terminado. No se sube a ningún pedestal moral. Simplemente camina, tropieza, estudia, sirve y sobre todo se deja trabajar por la gracia. O sea, alguien que coopera pacientemente con lo nuevo en medio de la aspereza del día a día. Eso es, toda la pedagogía comunitaria, el ritmo, el cuidado de la belleza, está orientado a que el logos se haga carne en biografías reales. Llegados a este punto, y para que quede nítido en la mente de quien nos escucha, creo que viene bien hacer un descarte. Ver lo que no es. Exacto. El librito marca unas fronteras claras. Primero, Camino Anima Mundi no es moralismo. No es pura obediencia externa ni creerse superior. Segundo, no es espiritualismo evasivo. Ya hemos dicho que no es huir del cuerpo. Tercero, tampoco es un simbolismo esotérico genérico sin Cristo. Él es siempre el centro. Y por último, no es un intelectualismo elitista. Claro, no sirve de nada entender los símbolos del Antiguo Testamento si eso no baja las manos para lavar los platos en casa o escuchar al que sufre. Exacto. Estas diferencias no son para atacar a nadie, sino para custodiar el centro vital de esta propuesta. Entonces, si miramos al horizonte, ¿qué tipo de persona busca formar este camino al final del día? Porque queda claro que no son superhéroes que levitan. No, para nada. El horizonte es formar a alguien, paradójicamente, mucho más normal. Alguien menos regido por el miedo, capaz de reconocer su sombra sin quedarse paralizado por la culpa. Una persona humilde, ¿no? Sí, que sirve sin hacer espectáculo. Y usando una expresión preciosa del texto, busca formar a una persona más habitable. Más habitable. ¿Qué concepto? Alguien más habitable para Dios, para los demás y para sí misma. Alguien en quien otros pueden encontrar refugio sin ser juzgados. Fíjate que esto nos devuelve al principio y cierra el círculo de nuestra inmersión de hoy. Totalmente. El camino cristiano vivido así no te saca de la vida. Te sumerge de lleno en ella y te lleva a su corazón verdadero. Y mira, para no quedarnos solo en teoría, quiero rescatar una idea del final del librito, de las preguntas para viandantes. A ver. Es para que cualquiera se la lleve hoy mismo. ¿En qué lugares concretos de nuestra existencia, esos que parecen más grises o rutinarios, está esperando el logos para tomar carne hoy? Qué buena pregunta. Porque cuando una herida se vuelve oración o una mesa cualquiera se convierte en hospitalidad para el que está solo, ahí mismo el verbo se encarna de nuevo. Un pensamiento provocador para cerrar. Ha sido un recorrido profundo por el núcleo del librito, que es Camino Anima Mundi. Pero claro, esto es solo rascar la superficie para quien sienta la llamada de vivir una fe así de encarnada. Sí, es solo el comienzo. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta reflexión, y para continuar este camino, conocer más y ponerse en contacto con la asociación, el correo es quiero@caminoanimamundi.org.